Bienvenidos a la serie de enseñanzas Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro como la oración modelo del Señor Jesús. Esta sesión número 1 va a ser una introducción a la serie. Hay dos premisas principales en esta serie de enseñanzas, las cuales son, número 1, la gran necesidad de que aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Y número 2, la centralidad del Padre Nuestro como la oración modelo que nos enseña, en resumen, la teología de la oración en la Biblia. Que para aclarar un poco más estas dos ideas fundamentales son básicamente la razón detrás de esta serie de enseñanzas. Como ya dije, la primera es que reconozcamos como creyentes que es necesario aprender a orar. En otras palabras, el orar como discípulos del Señor no es algo que sale por instinto, sino que realmente necesitamos aprenderlo y ser enseñados bíblicamente, de manera tal que nuestra vida de oración sea fortalecida en el Señor. Y la segunda premisa, para aclarar aún más, es que vamos a demostrar cómo el Padre Nuestro, esa famosa oración, es más bien una oración modelo que nos presenta o nos enseña un resumen de lo que es la oración en la Biblia. En otras palabras, describe de lo que se trata orar y el contenido de la oración y por qué oramos y cómo oramos. Y es por eso que creemos que es importante aprender de qué se trata esta oración, aún más allá de las tradiciones y las ideas comunes que tenemos acerca de un pasaje tan conocido como este. Los discípulos reconocieron esa necesidad por aprender a orar y le pidieron al Maestro que les enseñara. En Lucas 11, verso 1, dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y este autor, Darrell Buck, dice que el pedir instrucción a un líder religioso era común, pero este es el único lugar en los evangelios donde aparece una petición tan directa. Así que parece que en el tiempo de Jesús y los apóstoles, obviamente habían movimientos de rabinos y discípulos que seguían a esos rabinos o maestros. Y Jesús era uno de estos maestros. Sabemos, claro está, que Jesús era mucho más que un maestro, era el Señor y el Mesías, que caminó entre el pueblo y enseñó. Y sus discípulos se acercan a él. Y el contexto de esta historia es que Jesús estaba orando en un lugar y ellos sabían que Jesús tenía una vida ferviente de oración. Y se acercan a él y le piden al Señor: enséñanos a orar. Es interesante que comparan su situación con la situación de el profeta Juan el Bautista, quien enseñaba a sus discípulos. Así que vemos cómo era común este tipo de práctica, ya que Juan mismo también enseñó a sus discípulos, y esto aún más demuestra que realmente es necesario aprender a orar. Y los maestros, aquellos que discipulaban al pueblo en aquel momento, ellos sabían que era necesario. Y en las próximas sesiones, de hecho, vamos a hablar aún más acerca de esa necesidad de aprender a orar. La respuesta de Jesús, cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar, fue el Padre Nuestro. Esa famosa oración. Vamos a leer la versión de Mateo 6, 9 al 13. La versión de Lucas, capítulo 11, versos 2 al 4, es un poco más corta. En esencia es lo mismo. Mateo tiene algunas frases que no aparecen en Lucas, y más adelante vamos a ver por qué.
Dice Mateo 6, 9 al 13. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, para siempre. Amén. En las próximas sesiones vamos a hablar en detalle de cada una de estas frases en esta oración. Pero lo importante ahora mismo es saber que esta fue la respuesta de Jesús. Esta fue la oración modelo que Jesús le enseña a sus discípulos cuando ellos le piden que les enseñe a orar. El Padre Nuestro como oración modelo. Como veremos a lo largo de la serie, el Padre Nuestro resume el carácter o la teología bíblica de la oración. En otras palabras, todo lo que se enseña acerca de la oración a lo largo de toda la Biblia es presentado de manera simple y directa en este famoso pasaje. Por esa razón, como la oración modelo, el Padre Nuestro enfoca la devoción y petición de los creyentes en la esperanza apocalíptica de la nación de Israel, que es la venida del reino de Dios en el día del Señor. Y también enfoca la oración en la perseverancia por el camino de la cruz a la luz de ese día. En consecuencia, esta oración define la causa o el motivo de la oración para nosotros los creyentes. Y la idea, con todo esto que acabamos de decir, es que, como yo dije hace un momento, y este es el punto más importante que quiero enfatizar en esta primera sesión, es que el Padre Nuestro, vamos a ver que realmente resume, es como una versión bien resumida y directa y simple de lo que la oración, de todo lo que se dice acerca de la oración en la Biblia. Y repito, en las próximas sesiones vamos a ver eso detalladamente. Y aún más importante es saber que esta oración torna el corazón o enfoca el corazón de nosotros los creyentes y enfoca nuestra vida de oración y devoción a Dios en torno a la esperanza apocalíptica de la nación de Israel. Sé que estoy repitiendo, pero es porque quiero hacer énfasis de esto. Primero quiero explicar bien brevemente de qué se trata esta palabra apocalíptica o apocalíptico. Y viene del griego, apocalipsis, que significa revelación. Y de hecho todos estamos familiarizados con el famoso libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y en un sentido técnico se refiere, es decir, lo que es apocalíptico, se refiere a los escritos bíblicos relacionados al juicio y la salvación de Dios en el día del Señor. Como por ejemplo Daniel y Apocalipsis. Y hay otros pasajes de la Biblia, en particular, que son catalogados por algunos estudiosos de la Biblia como pasajes apocalípticos, porque se tratan principalmente de el día del Señor, el fin del siglo, el fin de los tiempos, la venida del Señor, la resurrección de los muertos y otros temas bíblicos relacionados a ese tiempo de la historia, donde Dios revelará su gloria y su poder en ese día, el día del Señor, lo que los profetas llamaron el día del Señor. Luego los apóstoles lo llaman inclusive el día de Cristo o el día del Mesías, que es cuando el Señor vendrá del cielo en el fin de este siglo, y el fin de este siglo se refiere al fin de esta época actual. Lo que significa es que la historia va a llegar a un punto culminante y de transición, donde el Señor va a manifestar su poder de una manera sin precedentes, absolutamente sin precedentes. Literalmente Él va a aparecer nuevamente.
Y parte de lo que va a hacer es que va a resucitar a los muertos, va a establecer su reino en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, va a juzgar a los pecadores, va a pelear contra reyes, muchas cosas van a ocurrir en ese día. Y toda esa realidad es lo que se le ha catalogado como apocalíptico, relacionado al día del Señor. Vamos a ver entonces que la oración, esta oración, el Padre Nuestro, es una oración que está enfocada en esta esperanza apocalíptica. Es decir, está enfocada en aquello que los profetas de la Biblia, los profetas de Israel, anunciaron acerca de Israel, el reino de Israel, la salvación de Israel, la salvación de las naciones, que van a escuchar acerca de la salvación del Señor. Y en esencia, esa esperanza es la venida del reino de Dios en ese día, en el día del Señor. Y claro está, parte del lenguaje de la oración nos llama a la perseverancia por el camino de la cruz. Nos llama a perdonar y nos llama a perseverar aún en medio de la prueba y la tribulación. Vamos a hablar de eso en las próximas sesiones, como ya dije. Perdón, déjeme repasar otro punto aquí al final del párrafo. En consecuencia, esta oración define la causa o el motivo de la oración para nosotros los creyentes. Esto es tan importante porque yo quiero demostrarles que lo que esta oración comunica y lo que nos enseña nos presenta aquello que verdaderamente es la causa de la oración. En otras palabras, lo que la Biblia nos dice que es aquello por lo que debemos orar continuamente. El Señor escucha la oración del humilde y aquel que se acerca a Él con un corazón sincero. Sin embargo, el Señor tiene una agenda en particular y nosotros no podemos imponerle nuestra agenda a Dios y querer que Dios se conforme a nuestra propia agenda o deseos, sino que nosotros nos conformamos a eso. Y eso incluye conformar nuestra vida de oración a su agenda, a su plan y su propósito. Y nosotros oramos conforme a eso y no conforme a cualquier otra idea o sentimiento que tengamos, sino precisamente conforme a aquello que es lo que Dios está haciendo y va a hacer. Por lo tanto, es importante aprender a orar conforme a su voluntad. El contenido de la oración, de esta oración, el Padre Nuestro, instruye nuestro corazón en cuanto a la voluntad de Dios. Orar conforme a su voluntad significa orar a la luz de su propósito, su plan eterno, el cual está enfocado en el siglo venidero. Simplemente, el siglo venidero se refiere a la vida que vendrá. Es decir, cuando el Señor regrese. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es interesante que Mateo 6, verso 10, que lo leímos hace un momento, dice que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha. Y la voluntad del Señor va a ser realizada específicamente y particularmente durante el establecimiento de su reino, en la venida de su Hijo, en la venida del Señor, por medio de su Hijo Jesús. Entonces, el nosotros fijar nuestro corazón o inclinar nuestro corazón a su voluntad y pedir u orar conforme a su voluntad significa prácticamente orar a la luz de ese plan y propósito eterno, es decir, a la luz de la venida del Señor y el siglo venidero que va a comenzar cuando Él vuelva. Esto es lo contrario a orar conforme a los deseos de la carne,
que están enfocados en este presente siglo malo. Santiago 4, verso 3 dice: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y esto es importante porque yo personalmente quiero recibir del Señor cuando le pida en oración. Y por lo tanto yo quiero conformar mi vida y mi corazón a su voluntad, como nos dice 1 de Juan 5. Porque Juan nos dice que cuando en humildad y sumisión a Él nos conformamos a su voluntad y vivimos y oramos conforme a su voluntad, Él nos responde. Él nos responde. Sin embargo, cuando tratamos de manipular a Dios o torcer el brazo a Dios o convencer a Dios de nuestras propias ideas, pues obviamente no vamos a recibir. El Señor sabe realmente qué es lo mejor, no solo para nosotros, sino para el mundo entero y para la propia gloria de su nombre. Por lo tanto, Él nos llama a humillarnos delante de Él, a humillar nuestros deseos y nuestros malos propósitos, específicamente cuando se trata de expresarlo delante de Él en oración. Y nuestro deseo a lo largo de esta serie es cultivar un corazón sincero en la oración que agrade a Dios al ofrecer el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesen o invoquen fielmente su nombre, como dice Hebreos 13:15. Finalmente les voy a hablar acerca de cuáles van a ser las próximas sesiones. Van a ser 10 sesiones en total y la próxima, la sesión número 2, va a ser acerca de los fundamentos de la oración. Vamos a hablar acerca de cosas básicas acerca de la oración, como qué es la oración, cómo debemos orar. Ese va a ser el énfasis de la sesión número 2. La sesión número 3, vamos a presentar una introducción al Padre Nuestro. Ahí vamos a hablar en más detalle acerca del Padre Nuestro. Diferentes cosas específicas que son muy importantes para poder entender, interpretar y aplicar correctamente esta oración. La sesión número 4, vamos a enfocarnos en la invocación, es decir, cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Vamos a hablar de esa frase. En la sesión número 5, vamos a tocar la primera petición: santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Vamos a enfocarnos en eso en la quinta sesión. En la sesión número 6 vamos a hablar de la segunda petición, acerca de que venga tu reino, hágase tu voluntad, que se haga su voluntad. En la sesión número 7, la tercera petición va a ser el tema: danos hoy el pan nuestro de cada día. La sesión número 8, que es la cuarta, va a ser la cuarta petición, donde le pedimos que nos perdone nuestras deudas, como hemos perdonado a otros. La sesión número 9, vamos a hablar de la quinta petición, que no caigamos en la prueba. Y la sesión número 10 va a ser vamos a hablar acerca de la doxología, esa frase final que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que queremos hablar con detalle acerca de esta oración. Y yo sé que algunos de ustedes se van a sorprender al ver cuánto hay contenido en cada una de estas frases. Claro está, cuando tomamos en cuenta todo el testimonio de las Escrituras. Y cuando, como quien dice, abrimos el cofre de cada una de estas frases y nos damos cuenta de cuán saturado de significado y de poder están llenas estas frases. Así que esta va a ser nuestra serie: Enséñanos a orar.